¿Cómo están, emprendedores? Les habla la Miss Giovanna Suclupe, coach del Consorcio Ingeniería. El día de hoy vamos a trabajar el curso de religión para tercero de primaria con el repaso para el examen bimestral con los temas 4, 5 y 6. Bien, mi emprendedor. Empezamos con el tema 4, que es Jesús nos llama a la cena. Jesús envió antes a sus discípulos para que preparen la cena de la Pascua. Ahí señaló que lo traicionaría uno de sus discípulos. Entonces Jesús oró y dio gracias a Dios por los alimentos. Después partió el pan y compartió del vino con todos sus discípulos, explicándoles que el pan representaba su cuerpo. Lo partió en cruz para ellos y que el vino representaba su sangre que fue derramada en sacrificio para la redención y perdón de todos los pecados. Es así que a partir de ese momento, la Iglesia sigue compartiendo el momento de la comunión en memoria de Jesús hasta su regreso. La Santa Misa. Mi emprendedor, ¿qué es la Santa Misa? La Santa Misa es el memorial del sacrificio de nuestro Señor y que gracias a ello, que murió Jesús en la cruz, resucitó. Y todos los hombres pudimos salvarnos, es decir, después de morirnos, podemos ir al cielo a vivir para siempre con Dios. ¿Para qué vamos a misa? Bien, mi emprendedor. En primer lugar, vamos a misa para alabar a Dios. Luego, podemos también ir a misa para dar gracias por todas las buenas cosas que Dios nos ha dado, para pedir perdón por las faltas cometidas a Dios o a nuestros semejantes, y pedir ayuda para los demás y las personas que lo necesiten. Esta misa tiene dos partes principales, que es la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. La liturgia de la palabra es la parte donde se escucha las 3 lecturas de la Biblia. Las 2 primeras están relatadas en el Antiguo Testamento, años antes que naciera Jesús, y la tercera, que es el Evangelio, que habla sobre la vida de Jesús. Luego, el Padre realiza lo que es la homilía y que es la reflexión de estas lecturas. Luego viene la liturgia de la Eucaristía, que es la presentación de las ofrendas. Es también la consagración del pan y el vino, y donde los fieles se acercan para recibir lo que es la comunión. Ahora hablemos del siguiente tema, que es las bodas de Caná. Pero para hablar de estas bodas de Caná, que es el primer milagro de Jesús, hablemos qué son los milagros. Jesús hacía milagros para mostrarnos que su Padre existe. Estos milagros son hechos sobrenaturales o mágicos que se le atribuyen a Jesucristo en el curso de su vida y que ha sido recopilado en el Nuevo Testamento de la Biblia. Los milagros de Jesús liberan a los hombres para que puedan andar en su seguimiento y participar en el reino. Los milagros de Jesús son una prueba de la verdad sobre sí mismo y sobre su doctrina. Ahora hablemos de las bodas de Caná. Este pasaje describe el primer milagro de Jesús. Se le invitó a las bodas en Caná de Galilea, a la que también asistieron su madre y los discípulos. En un momento dado faltó el vino, por lo que María le pidió a Jesús que pueda ayudarlos. Entonces María, indicándole a los sirvientes que hicieran todo lo que Jesús dijera. Él dispuso que se llenaran de agua 6 tinajas de piedra destinadas a purificaciones. Pero luego, al revisar el contenido,
el agua se había transformado en un vino de gran calidad. Esa fue la primera señal realizada por Jesucristo. Pero Jesucristo, en su vida terrenal, realizó muchos milagros más. Se podría decir que realizó entre 24 a 30 milagros. Entre los más sobresalientes tenemos cuando convirtió el agua en vino en las bodas de Caná, la multiplicación de los panes, donde dio de comer a más de 5,000 personas, cuando Jesús caminó sobre las aguas, cuando Jesús calmó la tempestad, luego también cuando Jesús resucita a su amigo Lázaro, Jesús sana a 10 leprosos, Jesús sanó a un ciego de nacimiento y otros milagros más. Ahora hablemos del siguiente tema, que es la multiplicación de los panes. Fue una tarde en que Jesús estaba dando un sermón a una cantidad de gente. Los discípulos vieron que ya era demasiado tarde y le pidieron a Jesús que los enviara de regreso a sus casas. Le dijeron: despídelos para que vayan a las granjas y aldeas de la comarca a comprar qué comer. Y él les respondió: dadles vosotros de comer. Pero ¿cuántos panes tenéis? Id a verlos. Y habiéndolos visto, le explicaron a Jesús que solamente habían 5 panes y 2 peces. Jesús, tomando los 5 panes y los peces, levantó sus ojos hacia el cielo y alzando las canastas con los panes y los peces, los bendijo. Partió los panes y los dio a sus discípulos para que los distribuyeran ante toda la gente. También partió los 2 peces y los dio para todos. Comieron hasta quedar satisfechos y recogieron 12 cestas llenas de los trozos que sobraron. Esa vez Jesús dio a comer a más de 5,000 personas. Mas este milagro tiene un signo, que es promover la fe de toda la gente que lo acompañaba y fortalecer también la fe de sus discípulos. Bien, mi querido emprendedor, deseo que tengas una buena suerte en tu evaluación y ya sabes, siempre unirte a nuestro grupo de religión católica. Nos vemos.